Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, y vamos a seguir estudiando lo que es la palabra de Dios. Y lo que vamos a ver a continuación, en realidad, en Hechos capítulo 2, es el inicio de lo que es la iglesia. La Biblia nos habla y nos dice cuál fue el inicio de la iglesia. La historia del inicio de la iglesia no está en manos de escritores, de personas que se inventaron un Cristo, una cruz. No. Esto lo dictó el Señor a través de su Espíritu Santo. Y de todas estas cosas, en la historia de la iglesia, hay datos fidedignos de que estas cosas ocurrieron. Y era necesario que de un momento a otro se iniciara la iglesia. Yo quisiera también invitarlos para que este domingo no se pierda la predicación, para que pueda entender el enlace de lo que hay aquí y de lo que es ser gentil y lo que es ser judío. Para que podamos entender todo eso, sería bueno que lo conectara. Es emocionante y muy espectacular cómo a Dios se le ocurrió el inicio de la iglesia. Quiero orar antes de empezar. Señor, te doy la gloria y te doy la honra por estar en este momento aquí, en este lugar, con este micrófono y con esas cámaras, para poder dirigirme, Señor, a muchas personas que quizás van a ver y escuchar hoy en día y a través de los días quizás puedan estar escuchando y viendo este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús tú puedas abrir el corazón de esa persona y de los hermanos, oh Dios mío, que sus almas, sus espíritus sean edificados, Señor. Conforme a tu voluntad, abre el entendimiento a tu pueblo, Señor, para que no perezcan por conocimiento, sino que tu palabra pueda ser guía a tu pueblo y pueda ser luz y que puedan caminar, como dice tu palabra, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Alúmbranos, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Decimos todos, amén y amén. En realidad solo al Señor se le pudo haber ocurrido toda este sistema. Es algo espectacular lo que ocurre. Es espectacular en realidad el advenimiento del Espíritu Santo en los 120. Es espectacular cómo se viene ese estruendo, viene ese viento recio, como las lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas y cómo ellos empiezan a hablar en otras lenguas y cómo se va desprendiendo todo eso. Un Pedro que se levanta con toda fuerza espiritual y empieza a predicar, y hasta que llegamos al verso 38. Es algo espectacular, amados hermanos, porque todo esto tiene una coherencia vital para que la iglesia del Señor pudiera tomar una forma. El nacimiento de la iglesia ocurrieron tantas cosas
Y quiero detenerme un poquito en esto, porque lo vamos a ver más enseguida. En muchas iglesias se enseña esto, que el poder de sanidad, el poder de echar fuera demonios, el poder de hablar en lenguas, de interpretarlas, y que todo eso quedó registrado aquí en Hechos 2 y que ahí, como dicen en un buen hondureño, murió la flor. No. Ese fue el inicio. Y entonces esas personas y esas iglesias dicen de que hoy ese poder está obsoleto, que ya no hay sanidades, que únicamente fue en esa época. Hay cosas, hay rasgos que permanecen en el pueblo de Dios como una herencia profética, pero hay rasgos que se cumplen todavía en este tiempo. Hay cosas que suceden inexplicablemente en la vida de la iglesia. Y cualquiera que no conoce al Señor pudiera decir, bueno, son casualidades. Pero para nosotros los cristianos no hay casualidades. Nosotros no vivimos por casualidades, vivimos porque nuestra vida está escondida en las manos del Señor. Esa es la realidad del asunto. Gloria sea a Dios. Nos quedamos en el verso 38, cuando Pedro le dice, cuando los judíos le dicen, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el 39 dice, que fue donde nos quedamos, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Una promesa que Dios había prometido, valga la redundancia, y era necesario que se cumpliera de esa manera. Y en realidad Dios había escogido a su pueblo, al pueblo de Israel, para darle las primicias de todo. Mas sin embargo, todo esto en un momento dado no fue de la manera como lo planeó Dios. Como siempre, el hombre desbaratando los planes de Dios. Lo mismo pasó en el huerto del Edén, lo mismo pasó aquí. Pero aquí era para salvación, que el hombre se equivocaba una vez más y Dios dio la salvación para toda la humanidad. Gloria sea al Cordero de Dios. Ahora, nos quedamos y vamos al verso 40, porque no solo fue de esa manera que Pedro habló y que sus palabras convencieron a los israelitas, a los hermanos de él. Dice el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. O sea, todo lo que había dicho, todo lo que les había dicho Pedro, el mensaje que les dijo les narró desde Isaías hasta la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Mas sin embargo, dice la Escritura que también usó otras cosas, diciéndole varias cosas. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. O sea, muchas veces nosotros cuando estamos hablándole del evangelio a alguna persona hasta pecamos de necio porque estamos ahí queriendo que aquella persona
acepte al Señor a la brava muchas veces. Eso es lo que estaba tratando Pedro. Pedro, impulsado por el Espíritu Santo, empezó a hablar y decía que exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pedro sabía que si él no predicaba esa palabra, todos sus hermanos, todas esas personas iban a la condenación. Por eso Pedro les rogaba, les exhortaba, les amonestaba, diciéndoles: sed salvo de esta perversa generación. Porque ya se habían apartado de los caminos del Señor. Cada quien había agarrado por su lado. El pueblo ya no respetaba nada. El mismo hombre había hecho sus leyes y había cargado al pueblo para que el pueblo hiciera lo que el hombre quisiera. Ya no se hacía lo que el Señor decía. Ya se hacía lo que ellos querían. Ahora, el verso 41 es un verso que nosotros necesitamos verlo con lupa de esta manera. Si esta es la palabra de Dios para nosotros, cada una de las cosas que sucedieron, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es un consejo para la iglesia. Y debemos de ver este consejo, debemos de ver cómo Dios inició la iglesia primitiva para que nosotros podamos seguir ese modelo. Porque ya el modelo que Dios estableció se está perdiendo. La iglesia está agarrando un camino que no es. En la iglesia, hoy en día, ya los estudios bíblicos no son populares. Las personas no quieren saber nada de la palabra. Música, conciertos, esto y el otro, alguien que venga a contar chistes, lo que sea. We pass a good time. Para pasar un buen tiempo. Eso no es así. La palabra de Dios, esta palabra, es la que edifica la vida de la persona. No importa si te dicen fanático, no importa que te digan aburrido, o que te digan tú eres de la vieja ola, o de la era de los dinosaurios. Ya me han dicho a mí, tú eres de la era de los dinosaurios. Pues que está bien. Está bien. Este es el ejemplo que yo quiero que usted y yo miremos, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron la palabra. No podemos bautizar a una persona que no recibe la palabra. Los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fue la primera pesca de Pedro. ¿Se acuerdan cuando el Señor comenzó su ministerio y miró a Pedro y le dice: ven, te voy a enseñar a ser pescador de hombres? Es aquí donde se cumple todo eso. Con ese mensaje, el apóstol Pedro dice: aquel día se convirtieron como 3,000 personas. Que yo sepa, quizás habían instrumentos ahí, porque fue un día después de la Pascua, ¿va? Pero no había micrófonos. Figúrese que Pedro hubiera tenido internet. Wow. Y que todo el mundo hubiera estado viendo la predicación de Pedro. Wow. Escandaloso. No se hubieran convertido 3,000. Millones hubieran sido.
pastor, pero no pretenda que nosotros somos como Pedro. No, yo no estoy pretendiendo eso. Yo lo que estoy pretendiendo y lo que estoy queriendo enseñarte en esta noche, que un Pedro, vámonos atrás, un Pedro alebrestado, un Pedro controversial, un Pedro metido en todo, un Pedro que niega al Señor, un Pedro que se arrepiente y un Pedro que predica la palabra y 3,000 personas aceptan al Señor. Y todos estos casi eran judíos, casi todos. Entendamos algo. Miramos un Pedro pescador, miramos un Pedro cambiado por el Señor. Es una persona totalmente diferente. Ya no es aquel Pedro. Miramos un Pedro más tranquilo, un Pedro dependiendo del Señor. No dependía de sus fuerzas, porque no fue fácil levantarse en ese momento, como se levantó Pedro, a hablar de la palabra de Dios cuando eran perseguidos. No fue fácil. Ese valor solo lo da el Señor. Y yo quiero irme más allá. Yo quiero irme más allá. Yo quiero enseñar en esta noche a ti, amado hermano, amada hermana, que estás escuchando este mensaje, este estudio. Si hay un fruto que se pueda ver, si hay un fruto que se pueda ver, es el cambio de la persona. Se ve, se nota, se siente cuando el Señor está presente. Esa es la realidad de las cosas. No podemos pretender ser algo cuando no somos. Pedro no pretendió, Pedro se presentó tal como era. Pedro así como era. Y ahora, en este momento, es un Pedro diferente. Capacitado, y le fueron dadas las herramientas para poder hablar la palabra de Dios. 3,000 personas. Y dice la Escritura en el verso 42, y perseveraban en la doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Que perseveraban en la doctrina. Eso quiere decir que todo mundo aprendía y se enseñaba en la palabra del Señor. Cada hermano, cada hermana perseveraba. No era que hoy vamos a tener estudio, voy a ver si voy. Perseverar, ¿qué quiere decir? Estar ahí con sed, con hambre de aprender aquella palabra. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No perseveraban en las palabras de otros hombres, perseveraban en la palabra de Dios. Cuando encontramos esta palabra de perseverar, amados hermanos, no es cuando ya viene el año nuevo y dice uno, voy a bajar unas cuantas libras. Y los primeros dos días del primer año, ok, pero ya después se le olvida. No, perseverar es, yo voy a aprender la palabra. No entiendo esto, pero yo voy a aprender. Perseverar quiere decir una persona diligente en eso. Hablaba con uno de mis hijos hace poco y le decía yo, mira, mijo,
Si esa meta tomaste, mi hijo, no quites la mirada de ahí. Sigue con eso, aunque tropecé lo que sea. Llega al final. No sea como tu papá, que en su juventud le tiré a todo y no le pegué a nada. Pon tu mirada y sigue. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Lo que yo decía al principio, amados hermanos, la comunión es necesaria. Esta interacción entre los hermanos, en vernos, en platicar, en sentirse que somos un solo cuerpo y estar acá adorando a Dios, que hay veces que uno viene cargado y mira a aquella hermana o aquel hermano levantando sus manos y adorando a Dios y sirve de inspiración para mí y gloria a Dios y tal vez uno viene un poco triste y se le acerca una hermana, hermano, estuve orando por usted. Se siente bien uno. Figúrese, una persona que tome 3 segundos en decir, Señor, bendice a fulano de tal, Padre. En ese momento, agarrar eso, hermano, es una bendición. Es una bendición. Perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y otra cosa importante, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, compartían la comida de uno, la comida de otro. Siempre pongo yo este ejemplo. Cuando yo vine de Honduras, llegué a una fábrica a trabajar, yo me sentaba solito en una mesa. Yo miraba que había muchos hermanos mexicanos sentados en una mesa, ponían su comida y todo el mundo metía la mano. Taco de uno y taco. Era un banquete aquel. Y yo allá con mis tres sanguchitos. Una vez me invitaron ahí, no salía de ahí ya. Ellos me enseñaron a mí eso. En realidad a mí me costó eso, hermano, de veras. Se lo digo, me costó eso. En el inicio la iglesia estaban unidos, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros. La comunión era también no solo la interacción, la comunión era la Santa Cena, lo que le llamamos nosotros, la comunión unos con otros y en el partimiento del pan, el compartir la comida y en las oraciones, fundamental. Dígame usted cómo iba a fracasar una iglesia así. Estaba la iglesia bien, estaba bien agarrada. Tenían todo, prácticamente. Vamos a seguir al verso 43. Dice la escritura, y sobrevino temor a toda persona. Ahora, ¿por qué sobreviene el temor? Porque son cosas que no se ven. Claro que una persona va y mira todo aquello, se asusta, porque nosotros somos solo para Miguelito, solo para acá, como el rastrillo. Pero estas personas no, compartían todo y era una felicidad en ese tiempo. Sobrevino temor de, eso no es usual, pues. Algo está pasando aquí. Sobrevino temor sobre todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, sanidades, reprensión de demonios, las personas que quizás andaban angustiadas eran sanadas.
Era algo delicioso lo que estaba pasando. Pastor, pero es que ese era el inicio de la iglesia. Pero esas cosas pueden suceder hoy en día también. ¿Y cómo pueden suceder hoy en día? Bueno, que nosotros seamos sinceros para con Dios. Eso es lo que pide el Señor. Dios no desprecia un corazón humilde. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Este último verso ha sido manoseado por muchas personas y han habido tantos movimientos y se han aprovechado de muchas personas acerca de este verso. Y tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hemos escuchado hoy en día personas en realidad pidiendo que las personas vendan las cosas y que les traigan el dinero, pidiendo alhajas, pidiendo cheques, pidiendo propiedades, carros, yates, aviones, qué sé yo. La escritura es clara. Ahora dicen, vende las cosas y la pone ahí a los pies del pastor. Dice, no, pero ellos tergiversan el verso. Lo que dice, y tenían las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, usted trae su casa y me la da a mí, y el otro trae su carro y me lo da a mí, el otro, yo soy el que me estoy inflando. Ahora, mucho cuidado con esto, porque hay muchas personas con tendencia, dicen que el primer comunista fue Jesús, así dicen. Porque ellos dicen que hay que repartir todo y que nadie tenga más que nadie. Pues si aquel trabaja duro, pues va a tener más. Como aquel que no trabaja y va a tener igual que mí, yo trabajo, no. Eso no es así. Dice, vendían sus propiedades y sus bienes. Hoy en día, amados hermanos, hay personas que hacen eso, piden. Yo quiero públicamente hacer una pregunta a esas personas que han dado tantas cosas. ¿Con qué objeto o cuál es su mentalidad cuando usted agarra a su casa, la vende y se la da a una persona de esta? ¿Cuál es el objetivo? Usted no va a ser más salva ni más salvo por eso. La salvación es el TAP. Lo que todos perseguimos es obtener la salvación en Cristo Jesús. Y eso es lo primero que obtenemos cuando venimos a Cristo. Yo no sé. Sí, puede apoyar un ministerio, hermano, gloria a Dios. ¿Quiere apoyar este ministerio? Gloria a Dios. Pero usted no tiene que ser exagerado de darlo todo y quedarse en la calle. ¿Es lo que está viendo? No es así.
Escuche lo que dice la Escritura. La Escritura dice, todos los que habían creído estaban juntos. Era un grupo. Era el inicio de la iglesia, amado hermano, no se pierda. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todo. Era como una sociedad. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cada uno de ellos, el Espíritu de Dios le tocaba a esa persona, vendía las cosas y lo repartían según la necesidad a los demás. Era de esa manera. Era una sociedad. El inicio de la iglesia así tiene que ser. Bueno, y en la iglesia también. Si nosotros nos damos cuenta que un hermano está pasando una necesidad, pues entre todos vamos a ayudarle. Así es. Verso 46, mire por qué era una iglesia que hacía maravillas y hacía tantas cosas. Mire por qué. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de ¿qué? De corazón. Nadie estaba ahí de vividor. Nadie estaba pasándose de listo con los demás. Todos tenían una sencillez de corazón. Ahora, Dios había preparado ese ambiente y esas personas para que la iglesia pudiera crecer, pudiera subsistir. En ese tiempo todos creían igual, todos perseveraban igual, todo era igual. Sencillez de corazón. Es un corazón regenerado por el Señor. Hablábamos estos últimos 2 domingos acerca de cómo Dios cambia el corazón del hombre. Quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne. Cuando hay sencillez de corazón, hay humildad, hay reconocimiento. Es una persona que está pendiente de la necesidad del otro. Cada una de estas cosas son importantes, la sencillez de corazón. Siempre pongo este ejemplo. Yo había una iglesia muy, bueno, no era muy grande, pero había unos cuantos personas muy adineradas, unos abogados, unos doctores, otras personas. Y habían 2 personas trabajando en la iglesia. Los domingos había uno que se ponía afuera a dirigir los carros. Y hay veces que llegaban los doctores o los ingenieros ahí queriéndose parquear y a que le decían, no, hermano, ahí no. No se parquea ahí. ¿Y por qué no? Que no se parquea ahí. Parquéese allá. ¿Pero por qué? Parquéese allá, por favor. Uno de ellos una vez no se quiso parquear donde le dijeron. Y el pastor lo llamó. El pastor le dijo, mire, el hermano fulano de tal está ahí. Es como que si le diga yo, usted quiere ser miembro de esta iglesia, yo quiero que
todos obedezcamos. El que daba escuela dominical era el que barría el templo. Y era el que daba la instrucción. Y era el que muchas veces dirigía eventos y mandaba a los demás como... Así tiene que ser. En el cuerpo de Cristo, todos tenemos que ser iguales. Claro que hay personas que dirigen, ¿verdad? Está bien, pero todos somos iguales. Amén. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con la alegría y sencillez de corazón. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era el Señor el que añadía. Hay veces que uno está, Señor, ¿y qué trae? Trae los del norte, del sur, del este. No. El Señor añade. El Señor sabe quién son las personas que van a servir en la iglesia. Él va añadiendo. El trabajo de la iglesia lo hace. Pero Él es el que añade. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que redarguye a la persona. Es el que lo convence, el que trata con él. Y Él es el que lo trae. Así que cada uno de nosotros, amados hermanos, debemos de estar claros en esta cosa. El inicio de la iglesia. El inicio de la iglesia, la perspectiva del inicio de la iglesia, no podemos perderla. Tiene que estar en esa unidad, en esa comunión, en esa sencillez de corazón. En realidad, eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. No perder la visión del inicio de la iglesia. Amén. Así que para el próximo viernes vamos a estar empezando ya los milagros que hacían los apóstoles. Los milagros, vamos a entrar en Hechos ya, vamos a dejar Hechos 2 y vamos a empezar a Hechos 3. Gloria a Dios. Así que si tienen preguntas acerca de esto, hermano, siempre, por favor, nos lo hace saber. Si hay preguntas, si tiene un comentario sobre esto, sería bien que me escribiera. Amén. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos, amados hermanos, esperando que para el domingo estemos nuevamente juntos para adorar y bendecir a nuestro Dios. Amén. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret por la bendición de poder estar en este lugar hablándole a mis hermanos, Señor. Gracias te doy por el privilegio que me das de hablarle a un pueblo que ha sido redimido con tu sangre, Señor. Te alabo y te bendigo por cada familia que está viendo en este momento y que pudo ver y escuchar estas palabras, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que puedas bendecir grandemente a cada una de las personas que son miembros de esta iglesia y los que son miembros de otras iglesias. El cuerpo tuyo, bendícelo, Señor. Te pido, Dios mío, por los proyectos de la iglesia. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros permanezcamos fiel hasta tu venida o hasta el llamamiento tuyo, Señor. Bendícenos, oh Dios, con esa paz que solo tu Espíritu Santo puede dar. Como dice tu palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. En el nombre de Jesús oramos y decimos todos, amén. Dios les bendiga, hermanos.
Dios les guarde y recuerde, Cristo les ama.